Los objetivos de desarrollo sostenible son un compromiso que se da a nivel global, ¿no? En todo el planeta. La idea es construir un futuro más justo, con igualdad de condiciones y sobre todo que se dé en el tiempo, ¿no? Sobre todo para nosotros. Es como los objetivos que tuvieron en la conferencia de Alma-Ata, ¿no? Cuando vieron al inicio, son objetivos que se desarrolló para una mejora de la salud, ¿no? En ellos se trabajaba mucho sobre los determinantes de la salud, objetivos que se espera que se cumplan y que cada país involucrado conoce verdaderamente de la importancia, ¿no? Y cada gobierno también. Pero como son objetivos que son a largo plazo, muchas veces son dejados o no son, como se dice, sostenidos en el tiempo, ¿no? O se lo sostiene a medianamente, va a depender de la prioridad de cada gobierno y eso trae como consecuencias pues una inequidades que se va dando, ¿no? Entonces estos objetivos de desarrollo sostenible son 17, ¿no? Y hay una agenda para el 2030 para evaluar cómo se ha cumplido este objetivo, ¿no? Entonces, en el 2015, 193 miembros de las Naciones Unidas adoptaron esta agenda para el 2030, ¿no? Entonces, establecieron ese objetivo de una forma ambiciosa, ¿no? Entonces, este compromiso representa un llamado para erradicar la pobreza de todas sus formas, proteger nuestro planeta de la degradación, ¿no? Sobre todo, pues, del efecto invernadero que se está dando y de otros efectos producto de que no estamos teniendo un orden en el desarrollo, ¿no? Estamos creciendo de una manera desordenada, afectando a muchos. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible son interdependientes, ¿no? Y reconocen que cada una afecta el resultado de las otras, ¿no? Es en conjunto y están asociadas, ¿no? Entonces hay un compromiso global, ¿ya? De todos los países, ¿no? No solo los desarrollados, sino los que están en desarrollo también, ¿no? Y más allá del nombre del objetivo, cada país va a adoptar la estrategia de acuerdo a su realidad para poder solucionarlo, ¿no? Entonces, en esta Agenda 2030, aparte de los objetivos de desarrollo sostenible, hay otras metas específicas, hay otras actividades, hay retos que tienen tener que cumplir, ¿no? Entonces, el objetivo número uno es erradicar la pobreza, ¿no? Por eso el capítulo 2, el desafío de erradicar la pobreza y el hambre. Entonces, el objetivo número uno dice erradicar la pobreza, ¿no? Entonces, la pobreza extrema sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestra era. Aproximadamente 736 millones de personas viven con menos de $1.90 al día, ¿no? Lo que vendría a ser más o menos unos 5 o 6 soles, ¿no? Con eso viven al día. Esa es su canasta familiar. Entonces, luchan por sobrevivir día a día. Los datos revelan patrones preocupantes. 50% de los pobres son menores de 18 años, ¿no? Entonces, si están afectados, pues, nuestra niñez y adolescencia, que son nuestro futuro, entonces podemos ver hacia qué horizonte estamos viendo. Las mujeres también enfrentan una gran desigualdad, ¿no? Persistente, a pesar de los múltiples esfuerzos que se está haciendo, todavía estamos en un cambio, ¿no? Nosotros en realidad como país también hemos cambiado bastante. Hemos cambiado mucho en realidad. Nosotros pasamos de ser una sociedad netamente machista, ¿no? A una sociedad que está evolucionando hacia mejoras, ¿no? Y el respeto también a a las minorías, ¿no? Y el respeto a las poblaciones vulnerables, y el involucramiento de todos, ¿no? Como parte de una comunidad. Las metas claves del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, o sea, cómo vamos a erradicar la pobreza, es la reducción de pobreza en todas sus dimensiones, ¿no? ¿No? Entonces tiene que haber un acceso igualitario, que todos tengan los mismos derechos, recursos económicos, servicios básicos. Y eso pasa también por muchas políticas de gobierno, ¿no? Los gobiernos son los que establecen, pues, cuál es el sueldo mínimo. El sueldo mínimo, este, tiene que ver muchas veces, no debería ser un criterio al azar, ¿no? Ni un criterio en el cual se unan dos instituciones, que son dos tipos de organizaciones. Uno son los empresarios y otros son los trabajadores, para ver si no debería ser un tema
de gobierno en el cual, como dice la ley, ¿no? Es lo mínimo indispensable para uno sostenerse sin tener apuros de alimentación, de ropa y servicios básicos. Entonces, eso es lo que tiene que garantizar un sueldo mínimo. Entonces, así deberíamos partir, pero no es así, ¿no? Muchas veces, no sé, así es una cantidad que se establece, ¿no? Como una, esto del Estado no lo hace suyo, ¿no? También tiene que haber una protección social universal. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos proteger a las personas vulnerables para que esto no continúe. ¿Cómo puede recaer la pobreza si sigue habiendo poblaciones vulnerables y si el Estado de alguna forma no hace eso, ¿no? Y el objetivo número dos es hambre cero, ¿ya? El primero es reducir la pobreza y el segundo objetivo es hambre cero. Todos tienen que ver con esta mejora, ¿no? O sea, hambre cero. 815 millones de personas están subalimentadas. ¿Qué significa esto? Que la desnutrición, ¿no? O también lo que hablamos a veces, algunas formas de malnutrición, ¿no? Que puede ser hacia menos cuando es una desnutrición, o puede ser esa más, la obesidad. Pues es una forma de malnutrición, ¿no? Entonces, en este caso, de 805 millones son aquellas personas que están subalimentadas, ¿no? O sea, estamos hablando de millones de personas, no hablamos de 5 casos, ni siquiera de miles, ¿no? Entonces, la meta global al 2030, ¿no? Es lograr un acceso universal a una alimentación sana, ¿no? Sana, saludable, nutritiva, y que alcance para todos, pues que sea como, así como lo que buscamos en salud, ¿no? Que sea alcanzable para todos. Y eso también va de la mano con otro objetivo, porque en este caso lo estamos viendo, que la agricultura sea sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener una alimentación sana si nuestra agricultura no es sostenible, ¿no? Estamos en una época donde ustedes van a ver que el chocolate no es chocolate, ¿no? Que la leche no es leche, ¿no? Que jugo de naranja no es jugo de naranja, ¿no? O sea, está llena de aditamentos, colorantes, preservantes, sustancias químicas que engañan a nuestros sentidos para tener la sensación de que estamos ingiriendo esos alimentos, pero que no es así, ¿no? Entonces es importante que la agricultura sea sostenible, ¿no? Entonces, para erradicar el hambre, se va a requerir más que alimentos. Necesitamos un sistema alimentario que sea equitativo, resiliente, sostenible, ¿no? Que nadie se quede atrás. Entonces, hambre cero viene a ser un derecho para todos. O sea, no podemos concebir, menos nosotros los doctores, que hay alguien que se quede sin un plato en su mesa, ¿no? Y que se quede no solo un día, sino semanas sin un plato adecuado en su mesa. No podemos concebir eso, ¿no? O sea, la alimentación adecuada es un derecho humano fundamental, ¿no? Entonces, los comederos comunitarios, otro tipo de programas de alimentación escolar, red de seguridad alimentaria, ¿no? Son herramientas que ayudan, pues, ¿no? Por eso es que en algún momento, pues, se crearon estos los comedores, ¿no? Los vasos de leche y otra forma de mejorar, ¿no? Que aún persisten todavía en zonas donde hay pobreza, ¿no? En el capítulo 3 vamos a ver salud, educación e igualdad para todos, ¿no? ¿Qué objetivos corresponden? El objetivo 3 del desarrollo sostenible habla de salud y bienestar, ¿no? Entonces, la prioridad de salud global, ¿no? Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante prevención y tratamiento, ¿no? Promover la salud mental y bienestar psicológico, combatir acciones y fortalecer la prevención del abuso de sustancias nocivas, garantizar cobertura sanitaria universal y acceso a medicamentos esenciales. Como podemos ver, en el tema de salud, las enfermedades no transmisibles se han incrementado. Inclusive hay estadísticas que hablan de una proporción de 4 a 1 de personas que fallecen. De cada 4 personas, una fallece por enfermedad no transmisible, ¿no? O sea, enfermedades que en cierta forma muchas de ellas podíamos prevenir, ¿no? Como el tabaco, la obesidad, el sedentarismo, ¿no? O el asma, podíamos prevenir porque la mayoría más son alergénicos, ¿no? Haciendo un ambiente más saludable, ¿no? Igual la salud mental pues también está muy deteriorada, ¿no? Y está muy deteriorada y más con esto del COVID, con mayor razón nos ha afectado. Yo imagino que a ustedes, algunos de ustedes, no sé si a varios les ha afectado en algún grado el hecho de haber estado pues como se dice, en nuestros hogares de una manera forzada, ¿no? Nuestra mente, nosotros somos seres sociales, tenemos que salir, tenemos que conversar, tenemos que socializar,
con otras personas. Así somos los seres humanos. No podemos estar en un lugar. Eso afecta a nuestra salud mental, ¿no? Entonces, una forma de evitar ese estrés es salir y recrearse. Por eso hasta en los estudios les recomienda pues que 45 minutos estudian y 15 minutos otras actividades para oxigenar el cerebro, ¿no? El objetivo 4 es educación de calidad, ¿no? No solo educación, sino de calidad. Eso es algo que se ha ido a menos. Cuando estudié en una gran unidad escolar, este, nuestras instituciones educativas públicas eran consideradas de primer nivel y las instituciones educativas particulares eran consideradas de segundo nivel. Ya había algunos colegios particulares, pero eran, como se dice, los mínimos. Las grandes unidades tenían todo, tenían piscina, tenían campo de fútbol, tenía una clase de formación laboral incluida, tenía educación física como parte de un curso, tenía educación por el arte, tenía educación cívica, el civismo, ¿no? Las normas de los valores, las normas para ello, ¿no? Entonces, pero eso más bien se ha ido desplazando de tal manera que ahora vemos que es lo contrario, ¿no? Entonces, no debería haber ninguna desigualdad ni de uno ni de otro lado. En el tema de educación debería ser estándar para todo. Y a pesar que hay normas que dicen que debe ser estándar, no se cumple porque no solamente basta con que pongas normas, sino también tienes que dar pues características para esa mejora, financieras, equipamiento, recursos, infraestructura y todo eso, ¿no? Entonces, la educación básica debe ser universal, ¿no? Entonces, los niños tienen que ir a educación primaria, secundaria gratuita. O sea, si el Estado hace suyo la educación, entonces nosotros seríamos un país mucho mejor, ¿no? Y más desarrollados. Porque si no, se hace un tema mercantilista, ¿no? Un aprendizaje permanente, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo hacer aprendizaje con la lectura? Por eso yo siempre recomiendo que hay que leer, ¿no? Más allá de ver videos o aprenderse la clase, hay que leer, porque el cerebro nuestro se acostumbra o se adecua a las circunstancias. Recuerden que estamos hablando en estas épocas de neuroplasticidad, ¿no? Que es la capacidad que tienen pues las neuronas de acomodarse, adecuarse, de evolucionar en todo caso, ¿no? Entonces, igual el aprendizaje, ¿no? Mientras más lectura ustedes tengan, van a recordar lo que yo les digo, más van a aprender y más rápido van a entender mejor y van a agregar a su vocabulario mejores términos que van a hacer de ustedes, si por ahora ve alguno de ustedes no es tan bueno en la exposición porque tiene cierto temor, pero sí tiene esa solidez para hablar con propiedad y eso es bueno, se les va a servir, porque a la larga eso también va a hacer que cada vez estén más seguros de lo que dice y pierdan un poco esa timidez. Recuerden que nosotros los doctores tenemos, no les digo que no vamos a tener timidez, pero tenemos que hablar porque es parte de nuestra formación. Somos de por sí ya líderes, ¿no? Cuando ustedes hagan su CERU, lo primero que van a hacer es ir a una institución donde es muy probable, hay una alta probabilidad que usted sea el jefe del establecimiento así, recién salidito, ¿no? Entonces usted va así, yo no conozco esto, no sé, tengo que hablar con los trabajadores, ¿qué le voy a decir? Entonces por ahí está nuestra preparación. Todos estos 6 años, inclusive el internado, nos las hemos pasado haciéndolas exponer, ¿no? Que es una forma de aprendizaje y a la vez también les sirve a ustedes porque poco a poco uno pues ya pierde un poco la timidez, no significa que no la tengan. Hay algunos que exponen mucho mejor que otros, pero aquí se trata de todos, no se trata de separar, de desglosar solo al que expone bien y no, en el caso de esto todos tienen que tener siquiera un mínimo basal y lo van a hacer y van a participar en actividades, y van a pedir que digan las palabras, van a participar en quizás reuniones de gestión, y es probable que algunos de ustedes sea invitado a las reuniones de consejo de los alcaldes, porque recuerde que aquí hablamos de alcaldes locales o de autoridades locales, pues que donde usted, el jefe del establecimiento prácticamente es casi como el ministro de salud, entonces pues tiene que dar a la talla, ¿no? Entonces es importante en nuestra formación eso, ¿no? Entonces lo que se busca es una educación de calidad, ¿ya? El objetivo 5 es la igualdad de género, ¿no? Entonces, bueno, de este tema se ha hablado mucho, se sigue hablando, se está tratando, hay inclusive una ley para erradicar cualquier tipo de violencia, ¿no? Que no puede ser dada, inclusive estamos mejorando también lo que antes consideramos un piropo, también es una forma de a la otra persona, de afectarlo, ¿no? Y eso se ve porque siempre en una broma hay alguien que es burlado, ¿no? Entonces,
no debería haber ningún tipo de broma. O buscar otras formas, pues, de transmitir algún mensaje sin necesidad de discriminar a alguien, ¿no? Entonces, hay que poner fin a la discriminación. No es un tema sencillo porque recuerden que eso viene de nuestro chip. Desde niño, muchas formas de discriminación es así. Nosotros hablamos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Y decimos, erradiquemos la corrupción, ¿no? Pero no sabemos que a veces los padres hacemos, cuando el padre le dice al niño, al bebito, si comes el alimento, te voy a dar un regalo. Si comes el arroz con tu estofado, te voy a dar tu postre. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? ¿No? Ya estamos haciendo una forma de corrupción, ¿no? Porque le estamos incentivando para que haga algo, si no, mejor no haces nada. Entonces, de niño sin querer, de una manera, nosotros, igual cuando le decimos, no, el varoncito no va a la cocina o no cocina, la hermanita tiene que aprender a cocinar porque es normal. Entonces, también estamos dándole, sesgándolo, ¿no? Más allá de que sí deben aprender actividades ambos, que es importante porque eso le da autonomía, empezamos a tener ciertos sesgos y cierta discriminación, como se puede decir, entre comillas, inocentes, pero que es algo que tenemos que ir mejorando, ¿no? También tenemos que erradicar la violencia, ¿no? Y la violencia tiene un trasfondo en nuestra infancia, no es que ya yo no le voy a pegar a una mujer ahora, ¿no? Si de ahora en adelante me corto las manos o me amarro, no voy a faltar el respeto, en este caso porque el hombre es el que tiene mayor fuerza, ¿no? Pero, pero si vemos en el fondo, muchas de ellos vienen de la infancia, no porque les he enseñado a pegar, sino porque nunca nos enseñaron a controlar nuestras emociones, nunca nos enseñaron a reconocer nuestras emociones, ¿no? Cállate, pórtate bien, no grites, estás haciendo escándalo, vas a pasar vergüenza, eh, no seas berrinchudo. Entonces, en vez de un niño que no conoce ni siquiera qué significan esas palabras, le decimos como si fuese un adulto, ¿no? Y en vez de hacerle reconocer sus emociones para que ellos tengan un mejor control. Entonces, cuando tienen un mensaje airado o una, se puede decir, una diferente de opiniones, pues no llegamos a ese faltamiento, ¿no? A esa violencia, y no lo manejamos naturalmente, pues entonces eso viene, hay que manejarlo de eso, ¿no? Bueno, aparte está la explotación sexual y otras prácticas dañinas, ¿no? Que también tiene otros trasfondos, pero que no significa que el hecho que si tú lo hagas cuando eres adulto, vas a decir que como era niño me trataban así, ahora perdóneme, tampoco, porque ya con nosotros tenemos, tenemos un conocimiento sobre lo que estamos haciendo, nosotros tenemos que mejorar, ¿no? O sea, ya no es una excusa, ¿no? Un empoderamiento integral y derechos igualitarios, ¿no? Muy bien. Capítulo 4, que también vamos a ver otros objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver el agua, la energía y un trabajo decente, lo que hablábamos del sueldo mínimo, pues cómo te ganas un sueldo mínimo, ¿no? Entonces, en el agua limpia y saneamiento es el objetivo de desarrollo sostenible es número 6, ¿no? De haber un acceso universal al agua, lo que decía Pepe Capo, ¿no? Pepe en su promesa electoral decía agua para todos, ¿no? No lo logró, lo vacaron. No sé si lo lograría, quizá era muy ambicioso, pero agua para todos, ¿no? Pero agua limpia, ¿no? Agua libre de gérmenes, ¿no? O sea, agua limpia y saneamiento adecuado son fundamentales para la salud. La dignidad del desarrollo sostenible, ¿no? Millones de personas carecen de estos servicios. Van a ir ustedes a comunidades donde a veces tienen un caño, ¿no? A veces en la casa hay un solo caño y es para toda la casa. De ahí sale para todo sitio, hay que recoger el agua para... A veces en algunos lugares tienen cilindro, otros recogen el agua de lluvia, ¿no? Quizá alguno de ustedes conforme el equipo ICEPED y va a ir a zonas mucho más alejadas y zonas más vulnerables, ¿no? Y va a ver, pues, que ahí con mayor razón hay ciertas carencias producto del lugar donde están habitando, ¿no? Entonces hay unas metas en el agua limpia y saneamiento. Garantizar un acceso universal y equitativo al agua, lograr acceso a saneamiento y higiene adecuados, poner fin, pues, a la defecación libre, ¿no? La eliminación de nuestras excretas que nosotros conocemos con esos términos, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Porque con eso también evitamos este, la contaminación, ¿no? En los castillos feudales, por ejemplo, ellos tenían una zona de baño donde las heces caían a la cara, a la casa, a la parte posterior del castillo, ¿no? O sea, no había un sistema de letrina, caía a la parte posterior y ahí se llenaba de defecación, ¿no? Hasta que empezó a hacerse los pozos, los silos, ¿no?
Y yo todo esto he ido mejorando con la modernización. La modernización nos ha traído muy buenas cosas, pero algunas cosas faltan ordenadas. El objetivo 7 es energía asequible y no contaminante, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? Entonces, en este caso es una energía, pues, que no produzca más daño a nuestra capa de ozono, que no produzca más daño a nosotros, ¿no? Entonces, hay que aprovechar la energía solar que la tenemos, como se dice, gratuita. No es como el petróleo, ¿no? Que hay que invertir y gastar y ocurren hasta guerras por eso. En cambio, la energía solar es gratuita. Aprovechar el poder del sol como fuente limpia e inagotable de energía. A lo menos por muchos millones de años va a ser inagotable, ¿no? ¿No? Hay teorías sobre el sol y, va a la luz solar a hacerse deficiente, pero estamos hablando de, sí, de miles de millones de años. La energía eólica, por ejemplo, ¿no? Cuando utilizan esos grandes molinos, se podría decir, ¿no? Transforman el viento en electricidad mediante tecnologías cada vez más eficientes y accesibles, ¿no? Entonces hay que optimizar este consumo de medidas, ¿no? El objetivo es lograr un acceso universal a energía moderna que sea sostenible, confiable, ¿no? Entonces, todos deberíamos partir hacia eso. O sea, ahí ustedes ya van haciendo una idea de cómo están, pues, en este objetivo. En los demás objetivos, ¿cómo vamos yendo? ¿Estamos mejorando? ¿Hemos avanzado a grandes pasos? ¿No hemos avanzado nada? ¿Estamos dando pasos muy pequeños o pasos de tortuga? Entonces, es importante, ya vamos a estar al 2030, y nos falta 5 años. 4 nada más, porque el 2025 prácticamente ya se nos acabó. El objetivo 8 es trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajo decente, es el trabajo, pues, que garantice lo que les decía, ¿no? Que garantice, pues, el acceso, ¿no? A una alimentación adecuada, a la ropa, al saneamiento básico, ¿no? A transporte, acceso mínimo a eso, pues, se habla de trabajo decente, ¿no? Entonces, en este caso, hay un empleo pleno y productivo, pues, ¿no? Entonces, proveer trabajo decente con salarios justos para todos los hombres y mujeres, ¿no? Con eso se refiere, ¿no? Y para eso ahí tiene que haber condiciones laborales dignas, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis de cómo está nuestra producción, nuestra población económica activa, vamos a ver que en Lima pues hay una población de más o menos el 55%, pero que de esa población económica activa que tengan unos sueldos adecuados, pues de esos un 25% y los otros no tienen sueldos adecuados, o sea, se adecuan a un trabajo donde les pagan el sueldo y ahí quedó, ¿no? No hay, porque tampoco hay un control laboral, ¿no? El Ministerio de Trabajo no hace un control adecuado. Y a pesar que se han dado múltiples intentos por hacer que esta población, que es una población, entre comillas, no productiva en el sentido de que no pague impuestos, se una para que tener mayor impuesto, también hay por cierto, una falta de esta misma población a que ese dinero no sea usado adecuadamente. Pues una cosa es como un ciclo vicioso, ¿no? Una cosa genera otra, ¿no? Entonces la informalidad este, va a condicionar que no tengamos mejores ingresos. Y las personas que determinan nuestros ingresos o en qué se debe usar, pues ya hemos visto, ¿no? Ha llegado hasta niveles presidenciables esto, o sea, verdaderamente es un caos lo que se está dando, ¿no? Entonces, trabajo digno para todos es lo que se requiere en este objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, va más allá del empleo. Lo que significa son oportunidades que generen ingresos justos, seguridad laboral, protección social, ¿no? Nuestro seguro, pues, ¿no? Ante accidentes, nuestro seguro también por propio de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Ya saben ustedes de que hay una ley sobre salud ocupacional que obliga a las empresas tener un comité y tener un médico de ocupacional. En países desarrollados eso es, como se dice, tácito ya. Ya eso ya no se tiene ni que preguntar. Tiene que tener sí o sí su médico ocupacional, ¿no? No, el capítulo 5 vamos a ver innovación, reducción de desigualdades y ciudades sostenibles, ¿no? Entonces, el objetivo 9 habla sobre industria, innovación e infraestructura, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos el futuro, no? Entonces, las infraestructuras, la industrialización inclusiva y sostenible, el fomento de innovación son motores fundamentales para el crecimiento económico, ¿no? Entonces, tiene que ser infraestructuras que sean de calidad, ¿no? Sostenibles, que sean resistentes a desastres. Pues ahora ya no podemos hablar de hacer una construcción que no sea antisísmica. Eso es algo ya como se dice, impensado. O sea, ya debe quedar claro que todas las estructuras que se hacen tienen que ser antisísmicas siquiera pues a un grado 8.5, ¿no? Mínimo, ¿no?
Entonces, no podemos pensar nosotros que se sigan construyendo en algunos lugares todavía no bajo ese concepto, porque si no, nunca va a ser sostenible, ¿no? Y también estamos pensando en que somos un país con grandes sismos, ¿no? Tiene que haber una industrialización sostenible también, ¿no? Y para este caso tenemos que aumentar la contribución de la industria al empleo y el PBI, pues, ¿no? Innovación tecnológica, tenemos que garantizar acceso equitativo a tecnología y conocimiento, ¿no? Bueno, ahora con esto de la IA, ¿no? Hay un mayor acceso, pues, al conocimiento, ¿no? Mucho más fácil, se está perfeccionando y eso es bueno, ¿no? El objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. ¿A qué le llamamos ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Entonces, que tiene que tener una vivienda adecuada, ¿no? Tenemos que asegurar el acceso a vivienda y servicios básicos seguros, ¿no? ¿Ya? Asequibles y de calidad para todos, ¿no? Denme un segundito, voy a cerrar la puerta porque los niños están haciendo un poquito de bulla. Muy bien, continuamos. Entonces, cuando hablamos de ciudades y comunidades sostenibles, estamos hablando de una vivienda adecuada. Entonces, una vivienda que tiene que tener acceso a los servicios básicos, pues, ¿no? Que sean asequibles y de calidad para todos, ¿no? Con las normas de higiene y seguridad, ¿no? Espacios públicos inclusivos, ¿no? O sea, espacios que tengan áreas verdes. O sea, no todo tiene que ser infraestructura, todo tiene que ser cemento o fierro, ¿no? Tenemos que garantizar áreas verdes, pero recuerden que esos son los pulmones de la tierra, ¿no? Las áreas verdes son nuestros pulmones. No hay forma, no hay otra forma hasta ahora si nosotros seguimos construyendo infraestructuras sin áreas verdes, ¿no? ¿Ya? Y que estas áreas verdes pues sean accesibles, ¿no? A todos, ¿no? Un transporte sostenible, ¿no? Se refiere a que ese transporte conecte con las comunidades y que también use una energía, pues, ¿no? Como habíamos hablado, una energía que puede ser solar, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando de la energía eléctrica en los transportes para evitar un poco este efecto del derivado, pues, del petróleo, ¿no? Y también una resiliencia urbana, pues, ¿no? Ya actualmente se hacen inclusive sí, simulacros de sismos para mejorar o hacer respuesta ante un sismo, ¿no? El capítulo 6 vamos a ver consumo responsable y acción climática, ¿no? Entonces, en este hablemos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que dice producción y consumo responsable, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver nosotros que en algunos casos hay poblaciones o un grupo de población que tiene acceso a casi todo y otras no tienen un acceso adecuado y responsable, ¿no? Entonces, el consumo y la producción sostenible consisten en hacer más y mejor con menos, ¿no? Promoviendo eficiencia de los recursos y los estilos de vida sostenibles. Entonces tenemos que reducir los desperdicios, ¿no? Ya en Alemania, por ejemplo, esto lo hacen, ¿no? Y hay una cultura en Alemania de que cuando tienes que segregar tus desperdicios, tienes tachos para ponerlo, ¿no? Ya el mismo Estado involucra e interviene en dar un estipendio a eso, ¿no? O sea, la cultura está tan desarrollada que pues se quitan ese trámite de la burocratización o la intermediación que se llama, y entonces directamente llega pues a como parte de su sueldo de esa persona o familia para una mejora pues en sus ingresos, ¿no? Entonces, a reducir los desperdicios, una gestión de químicos, ¿no? ¿No? Y es lo mismo que les decía anteriormente, y empresas responsables, ¿no? Por ejemplo, eso no pasaba aquí en las grandes mineras, ¿no? Ya las actuales mineras sí están acordes, no digamos a 100%, pero anteriormente había mineras que explotaban, que nuestros ríos los llenaban, pues, de sustancias tóxicas, ¿no? Y eso es bien sabido, por ejemplo, en Noroya, ¿no? El objetivo 13 del desarrollo sostenible es la acción por el clima, ¿no? Entonces, estamos viendo que nuestro clima está cambiando. Acá en Lima, todos ustedes recordarán cuando han sido pequeñitos
cómo era el clima y cómo eso ha ido cambiando, ¿no? Cómo en algún momento hemos visto hasta rayos en Lima, ¿no? Cómo desde que antes veíamos, por ejemplo, lo que era una garúa y para nosotros nos parecía una lluvia, ahora se ve unas lluvias mayores. Cómo en el verano terminaba pues en marzo y ahora termina a veces en mayo. Cómo los ciclos, las estaciones han cambiado en fechas o están cambiando, ¿no? Entonces a veces nos preguntamos, ¿y a qué se debe eso? ¿No? Entonces tenemos que tomar medidas urgentes, inmediatas para el cambio climático, ¿no? Y para sus efectos devastadores, ¿no? Tenemos la capa de ozono, ahora se habla con mucha mayor frecuencia del tema de las radiaciones solares, ¿no? Hasta en la vista, ¿no? Por eso es que los lentes que se usan actualmente se usa con filtro azul, ¿no? Porque es el que tiende a afectar casi siempre, ¿no? Hay que fortalecer la resiliencia, o sea, mejoramos la capacidad de adaptación ante desastres naturales relacionados con el clima, ¿no? Una educación climática, entonces eso hay que hacer políticas, estrategias, una planificación nacional para que podamos manejar mejor este efecto, ¿no? Por eso, pues, uno de ellos, por ejemplo, es el uso de desodorantes, ¿no? Ya inclusive hay desodorantes que están prohibidos porque sus componentes dañan la capa de ozono, ¿no? Entonces no se usan desodorantes, o no deberían usarse, ¿no? Mm. Y el objetivo 14 y 15 habla de mejorar la vida submarina y la vida terrestre, ¿no? Entonces, en este caso, en la vida submarina, ¿qué vamos a mejorar en la vida submarina, ¿no? En este caso, lo que vamos a mejorar nosotros aquí es una de las cosas, ¿no? Los famosos desperdicios, pues el plástico, ¿no? Que hemos visto que afecta mucho en el agua, ¿no? Y en la vida terrestre igual, ¿no? Ya la contaminación que se da por esos casos, ¿no? Deme un segundito, por favor. Disculpen. Continuemos, por favor. Entonces, en el objetivo 14 y 15 hablamos de la vida submarina y en el 15 hablamos de la vida terrestre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca en estos casos, no? Entonces, lo que se busca es que nosotros prevengamos, ¿no? Y reduzcamos la contaminación marina de todo tipo, ¿no? Hay que hacerlo más sostenible los ecosistemas, ¿no? Recuerde que el mar es un vertedero de los desagües, ¿no? En algunos lugares todavía se sigue haciendo eso, ¿no? Entonces las excretas se eliminan al mar, ¿no? Más allá de que se pueda degradar o no, es todo lo que se elimina a veces hasta sin control, ¿no? De lo que estamos nosotros vertiendo, ¿no? Igual también tiene que ver pues con el tema de la explotación pesquera. Recuerda que nosotros tenemos una ley sobre las 200 millas marinas, ¿no? Pero aún así las grandes embarcaciones, como no tenemos suficientemente control sobre todo nuestro litoral, vienen embarcaciones que se ponen pues como se dice justo en las 200 millas y empiezan a llevarse todos nuestros recursos, ¿no? Embarcaciones de países desarrollados. Entonces eso también, ¿no? Entonces van a ver ustedes que cada cierto tiempo se escucha hablar de la veda, de la anchoveta, del bonito, de algunos animales marinos, porque se ha encontrado que está disminuyendo. Entonces se espera pues que los jóvenes empiecen a crecer. Entonces hay que contribuir nosotros a ello, ¿no? Entonces más bien lo que se debe garantizar en este caso es más bien lo que viene a ser pues la pesca artesanal, ¿no?
Y también hay un cambio pues, en la temperatura del océano en base a estos vertederos, ¿no? Entonces, la idea es hacer que extendamos mejor este recurso importante, porque también con eso contrarrestamos el efecto climático, porque recuerden cuál es el ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? Eso lo llevamos en colegio, ¿no? Sobre el ciclo del agua y el papel preponderante que tiene el mar al respecto de la formación de las nubes, ¿no? ¿Ya? E igual, pues, en la vida terrestre también, ¿no? Depende mucho de nuestra flora o nuestra fauna. Pues nosotros ahora inclusive ya hablamos de muchos animales extintos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que hace poco estuve leyendo, porque tuve la oportunidad sobre las tortugas de las Islas Galápagos, ¿no? Entonces esas tortugas gigantes hace muchos años que ya han desaparecido, pensé que todavía persistían, ¿no? Entonces hay una de esas especies que ha desaparecido, por ejemplo, ¿no? Y así hay otros que están en grado de extinción porque están en minoría, como los rinocerontes, pero, o sea, y que tienen un papel en nuestro ecosistema, no es que estén o sobren o no deberían estar, ¿no? Todos tienen un papel en nuestro ecosistema, así como los animales también tienen un papel, las plantas en nuestro ecosistema, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo cuidemos, bueno, y actualmente por esto de la minería, por ejemplo, en Madre de Dios, usted ha visto hay grandes extensiones de terreno en el cual han sido destruidos esos bosques por la minería. No digo que esté mal, pero de la forma desorganizada en que se hace sin una planificación para volver a plantar árboles, eso es lo que está mal, ¿no? Porque nadie impide que uno pueda tener un trabajo, pero si tu trabajo consiste en dañar a otros y no tener una política de mejora, ahí está el problema en la afectación a nuestros ecosistemas, ¿no? Y en el capítulo 7 que creo que ya va a ser la parte que lleva el, el 16 habla, el objetivo sostenible 16 habla de paz, justicia y alianzas para el desarrollo, ¿no? 16 y 17, ¿no? Que son los últimos. Entonces, en el de paz y justicia e instituciones sólidas, este es un tema para nosotros muy importante, ¿no? Para todos ustedes, inclusive que ya ustedes son parte del futuro, bueno, son el futuro, son el presente de nuestra nación, ¿no? Si nosotros no tenemos instituciones sólidas, instituciones formadas, entonces eso no es bueno como país, ¿no? Porque entonces todo es interino, todo es improvisado, no hay una ruta, no hay quien vea la parte contraria de lo que se puede hacer, porque siempre tiene que haber un equilibrio. Entonces, nuestras instituciones están en este momento, están siendo abordadas por la situación política que se está dando, por eso se les pide a ustedes un voto consciente, ¿no? A veces algunos dicen, entonces mejor no voto, ¿no? Y recuerden que el no votar me bien favorece al que está en primer lugar, porque hace que tenga mayor lugares en copamiento del Congreso. O sea, el no votar no es bueno tampoco. Entonces, hay que votar por el que nosotros en nuestra conciencia creemos que es el menos, que tiene mejores propuestas, ¿no? A pesar de que podamos estar no de acuerdo con todos, el votar sí es bueno porque el no votar hace más bien que el primer lugar, que quizás no sea tan bueno, se tenga mayores escaños y eso va a generar pues que haya un solo poder que pueda combinar, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio. Las instituciones se han creado para eso, ¿no? Cada una tiene un rol y cada una algunos tienen un rol fiscalizador en otras y en otros casos son fiscalizadas y eso genera pues una armonía para que no sea, no se afecte, ¿no? La institucionalidad. Entonces, debe haber sociedades pacíficas, hay debe ser acceso a la justicia, ¿no? ¿No? Proveer el derecho de garantizar igualdad de acceso para todos, instituciones eficaces, participación inclusiva, ¿no? O sea, si no hay paz, si no hay estabilidad, los derechos humanos, la gobernabilidad efectiva que tiene el Estado, no es posible alcanzar ese desarrollo. Entonces vivimos en un mundo cada vez que está más dividido, ¿no? Entonces en algunos lugares van a ver que hay más paz, seguridad, prosperidad, mientras que en otras esto lo vemos en conflicto, ¿no? Eso pasaba, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Y está pasando ahora, por ejemplo, en, en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Está pasando en países del África, ¿no? Entonces,
Y está pasando en esta patria también. De una a otra medida está pasando. Y ustedes se van a países desarrollados, de Países Bajos como Finlandia, Noruega, y ven, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, no es posible que eso no sea igualitario para todos. Y se ha pedido como objetivo de desarrollo sostenible que nosotros como país logremos eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo, ¿no? Para eso, ¿no? Y el último objetivo, que es el 17, habla de alianzas para lograr los objetivos. Y su mismo nombre lo dice, ¿no? Es el objetivo que busca que los 16 objetivos que hemos tenido se puedan lograr, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber una alianza en finanzas, o sea, en tecnología, en comercio, ¿no? Y fortalecer ese desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, todos estos objetivos solo se pueden lograr si hay un compromiso de todos. Entonces, no somos un país aislado, tenemos que trabajar con todos los países, ¿no? Para mejorar estas alianzas, ¿no? ¿Ya? Para eso es importante. Entonces, juntos podemos transformar el mundo. La colaboración entre culturas, naciones, sectores es clave para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros ya podemos hacer un autoexamen, cómo estamos como país en respecto a eso, ¿no? Entonces, el compromiso es de todos, ¿no? Hacia el 2030, y si no se logra, pues será hasta el 2040 y así, ¿no? Pero la idea es tener un horizonte, no que sea incierto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Este PPT se lo voy a pasar ahorita a Arnold, ¿ya? Para que lo